Continuamos aquí en Directo a la Tarde y nos encontramos ahora con una compañera que hacía mucho tiempo que no veía, Mercedes Rodríguez. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, y digo hace tiempo porque la primera vez que la vi, que fue la última también, fue por la Feria del Libro de Mairena del Alcor y fue por tu primera novela, Ajenjo. Bueno, pues desde ahí ha llovido muchísimo. Yo sé que has tenido una actividad plena y constante, así que vamos a hablar un poquito de todas las novedades, de todos tus nuevos proyectos. Pero primeramente, si te parece, vamos a hablar un poco del balance o la trayectoria que tenía hasta ahora tu primera novela, Ajenjo. Háblame un poquito, ¿cómo has visto la repercusión que ha tenido, cómo han reaccionado los lectores? Pues la verdad es que la repercusión a nivel local ha sido fantástica, se ha vendido muy bien, los libreros estaban bastante sorprendidos en cuanto al nivel normal de venta de libros y demás. Y el problema evidentemente es que al ser autoeditado el problema es de distribución. Evidentemente no tengo canales de distribución, ¿no? Más que que la gente lo conozca en Amazon y demás. Y lo que sí estoy muy contenta es con la reacción de la gente, con la acogida de la gente, de los lectores, de la gente que lo ha leído, porque la verdad es que está siendo entusiasta. Me llaman, me preguntan, hemos hecho incluso a raíz de la presentación, pues hasta 4 o 5 tertulias bastante numerosas en librerías de Mairena, de gente interesada en comentar todos los temas que tenían que ver con la novela y demás, y bueno, pues ha sido una experiencia muy bonita. Bueno, me imagino que comentarios muy abiertos, interpretaciones varias, ¿no? Porque es un libro que da muchas posibilidades al lector de imaginar, de pensar, de desarrollar una idea. Me imagino que habrá escuchado cosas que ni siquiera tú te habías planteado cuando escribiste la novela y sí, que algunos lectores han opinado, ¿no?, al respecto. De hecho, a raíz de eso han surgido muchas cosas, han surgido muchas actividades, porque me he empezado a dar cuenta de lo que yo a lo mejor planteaba dentro del libro como una inquietud propia por conocer lo que era el ambiente, lo que era la realidad tanto física como espiritual y demás, y me he dado cuenta de que lo que me encontraba es mucha gente que tenía verdadera necesidad de algunas de las cosas que se planteaban en el libro, que necesitaba escuchar algunas cosas. A raíz de eso han surgido muchas cosas, ha surgido un nuevo giro en mi blog, ha surgido actividades, ha surgido toda una serie de actividades al respecto. Y sí, sorprendida, ¿no? Yo en una de las ocasiones lo comparaba en cuanto a cómo enfocar la ciencia y la espiritualidad en el libro, como la famosa película del Club de los Poetas Muertos. Es simplemente el subirse encima de la mesa y empezar a ver la realidad, la misma realidad, pero desde otro punto de vista, y a veces se ve distinta. Hombre, desde luego, claro que sí. Bueno, y ahora que me has comentado ese giro en tu blog, coméntame un poquito, porque también te quería preguntar, porque a raíz de ese blog fue cuando yo te conocí, antes de conocer también tu novela, y qué giro es el que ha dado, porque yo sé que ahí pues tienes un montón de cosas, todos tus trabajos, también un poco de tu biografía, hablas también de ti. ¿Qué aporte nuevo le has dado? Pues mira, en principio yo creé un blog, y bueno, tenía una página web, que era una página web gratuita, donde tenía mis trabajos de pintura y demás. Yo creé un blog simplemente para reflexionar en público, reflexionar en voz alta sobre aquellas cosas que a mí me preocupaban, me interesaban o me llamaban la atención, ¿no? Que tenían mucho que ver eso con la espiritualidad, con la física, con la ciencia, y cómo se unen de alguna manera esas dos cosas. Pero a raíz de eso y a raíz del libro, cuando hemos hecho las tertulias, me iba dando cuenta de que la gente necesitaba de algo, a ver cómo soy capaz de explicarlo, porque es como cuando ves crecer un niño. Tú no te das cuenta como madre cuando tu niño va creciendo, se da cuenta quien viene de fuera. Bueno, pues yo me imagino que durante todo este tiempo yo he ido asumiendo determinadas cosas y aprendiendo determinadas cosas, y casi sin darme cuenta, no es algo que sucede de un día para otro, sino que vas asumiéndola poco a poco y vas incluyéndola en tu vida, y hay un momento en el que tú consideras que la vida es de determinada manera y es como que lo das por hecho. No te llegas a plantear que hay otra gente que no lo tiene tan claro. Eso fue lo que me di cuenta a raíz del libro y a raíz del blog, que había gente que esas cosas que yo daba por hecho no las tenía nada claras.
Y claro, no se trata de que mi verdad sea la verdad de nadie, se trata de que esas cosas realmente a ellos les angustiaban. Y empezaban a preguntarme sobre ese tipo de conceptos que para ellos significaba una angustia vital y que querían que yo les comentara o que les explicara qué concepto tenía yo de eso, ¿no? O sea, ha empezado a hacer terapia. Claro, entonces me di cuenta, por ponerte un ejemplo, me di cuenta que yo era perfectamente consciente que para sacar el zumo de naranja por una licuadora tenía que echar naranjas por detrás para que salieran abajo. Y yo no me planteaba en ningún momento que había gente que no sabía que no salía zumo de naranja porque había echado plátanos por detrás. Claro, y eso fue lo que me llevó a intentar hacer algo más interactivo. Ajá. Y que fuera más, no con la intención de enseñar a nadie, que yo no quiero enseñar a nadie, sino de compartir a lo mejor mis experiencias porque creo que les pueden servir a otras personas y porque me lo han pedido, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues quizás el giro del blog ha ido más dirigido a eso, a esa experimentación personal de esas cosas que tienen que ver con la física, que tienen que ver con la ciencia, y tienen que ver con todas las filosofías que yo he ido tratando y he ido averiguando, pero llevadas a la experiencia, porque ayudan a quitar mucha angustia. Uh-huh. Y a raíz de eso, pues evidentemente lo que me planteé es que necesitaba algo mucho más interactivo, mucho más dinámico. Como cuento con mi marido, que es informático, pues evidentemente él ha sido el que ha cogido esa idea, y entonces en un blog nuevo que se llama 36escalones.com, que es muy interactivo, que se puede uno suscribir y que recibe todo, que puedes comentar o preguntar lo que quieras, pues tengo tanto el blog como las pinturas, como el libro, en este libro en principio, y luego ya lo que venga detrás. Bueno, está súper liada. Bueno, y también, por lo que me has comentado, se trata de una página mucho más interactiva. Me has comentado que es verdad que hay gente que le surgen muchas dudas, pero me imagino que tú también de esa interactuación aprenderás, ¿no? Igual de que las tertulias que habéis tenido acerca del libro de Ajenjo, me imagino que así también tiene aporte, tiene otra visión también diferente. Es como una retroalimentación entre vosotros, ¿no? Que tú estás ayudando, pero tú también recibes de las otras personas, ¿no? Sí, sí, es que lo que te vienes a dar cuenta es que hay mucha falta de comunicación, y que a ti te parece a lo mejor que la gente no se comunica porque no quiere, porque no tiene tiempo y porque tiene su parcela como muy delimitada, y a la mínima que rascas un poquito te das cuenta que no es así. Claro. Te das cuenta que están deseando que le des un poquito de pie para comunicarse, para compartir aquello que sienten y lo que tú puedes sentir. Claro, siempre tiene que ser un ida y vuelta. Tú no puedes pretender que alguien te diga... Claro, exactamente, es como la persona que se siente sola, incomprendida, pero es verdad que si tú no te abres tampoco... Si tú tienes miedo a decir lo que sientes, o te pones barreras, evidentemente nadie va a quitarse la suya. La gente suele tener miedo a eso. Pero cuando tú te quitas las barreras, y yo pues hace tiempo que descubrí que las barreras no servían para mucho, pues te das cuenta que hay mucho que aportar y mucho que aprender. De hecho, en una de las actividades que veo que lo que estás poniendo, eso no son cosas mías, pero son cosas preciosas. Una de las actividades que he llevado a cabo es con una asociación que tenemos en Mairena, que se llama San Llama. Es una asociación, en principio era abierta a todo el mundo, por casualidad o por destino. Ha terminado siendo una asociación de mujeres, pero no porque esté restringido a las mujeres, sino porque a lo mejor los intereses que planteamos dentro despierta más curiosidad en las mujeres. Efectivamente, ese grupo, por ejemplo, fue... A ver si lo vemos en la pantalla, esa foto que estamos viendo detrás. Porque fue precioso. Es el grupo del que me estás hablando. Y sobre todo por esta niña, que bueno, fue una experiencia preciosa. Entre mis compañeras y yo, bueno, pues ahí hay al menos 2 o 3 profesoras de yoga, hay gente que hace maquillaje corporal terapéutico, y bueno, como yo trabajaba mucho el tema de la pintura y de la meditación y de las filosofías orientales y demás, lo enlazaste todo un poco, ¿no? Decidí que, estuve pensando que era una buena manera de hacer una meditación activa, en el sentido de que la gente dejara sus miedos y dejara de decir cuáles eran sus barreras, que se diera cuenta que las barreras eran ficticias, que realmente podían hacer cosas que ellos ni siquiera pensaban que podían hacer, sin ayuda ninguna y sin ningún tipo de dirección. Claro, para eso las enreo. Les pongo música, las hago bailar, les hago saltar, las pongo en el campo, nos tiramos al suelo. Es precioso.
y no les dejo que sepan qué es lo que están haciendo. Primero les doy unas herramientas, después se las quito, les doy otra. Todo ello va dirigido, aunque parezca un juego absurdo, no lo es, porque cuando tú ya no sabes por dónde va, no puedes utilizar el hemisferio izquierdo del cerebro, no puedes decir, ahora esto, la parte después racional esto. desaparece, claro. Ya no hay un orden, no dice, hay... bueno, ya no sé por dónde voy, entonces tienes que soltar. En el momento en que sueltas y empiezas a no utilizar esa parte analítica, es cuando la parte creativa da rienda suelta. Y entonces ya te da igual, si mira, lo que salga. Y entonces empiezas a no ponerte barreras. Y es cuando realmente sale, bueno, todas esas cosas, te aseguro que ninguna de estas compañeras había cogido un pincel, bueno, miento, una que sí que ha pintado porque además es maquilladora y hace maquillaje terapéutico y demás. El resto no había cogido nunca un pincel. Pero además lo más bonito de todo eso fue que una de ellas, que es profesora de yoga, no podía venir porque el marido trabajaba y tenía una niña pequeña, no tenía con quién dejar porque no tiene familia aquí. Y le dije, tráetela. La niña con 6 años, digo, tráetela, que se va a divertir. Mira que ella no sabe meditar, tráetela. Total, que bueno, participó de todo el tema. Claro, cuando ellas meditaban, les daba a lo mejor 10 minutos para meditar, para que se concentraran. ¿Y qué hacía ella? Yo me iba con ella, le decía, no, esto para las que no saben, tú y yo sabemos perfectamente ser niñas. Para las que no saben tienen que aprender a ser niñas durante 10 minutos. Qué bueno. Y claro, es que ella la parte creativa claro, la tiene ahí, bueno, pues intocable lo que todavía, me di cuenta, sin moldear. que es tremendo, yo les decía que pusieran una línea, simplemente que dividieran el lienzo con una línea en 2 partes. Y no era más que para a ver cómo se atrevían a hacer desaparecer esa línea, a traspasar la línea, ¿no? Esas barreras que nos pone la sociedad y que no sabemos por qué están, pero aún así no somos capaces de traspasarlas. Otra cosa son las barreras que nosotros le encontramos sentido, o sea, tú sabes que no puedes hacerle daño a alguien, tú sabes que no puedes... Claro. Pero barreras que no tienen ningún sentido, nosotros no se las encontramos y no sabemos cómo traspasar. Bueno, pues yo les decía que pusieran una línea. Y me acerqué a ella mientras que estaban pintando y no se atrevía a pasar la línea, la chiquilla. Y le dije, atrévete. Le hice así con la mano, con el pincel y pasamos la línea. A partir de ahí se le cambió la cara. Se le puso una sonrisa de oreja a oreja y fue precioso lo que vivió. Tanto es así que cuando terminó la experiencia, que cada una decía lo que había significado, qué es lo que había... Cómo se había sentido, cómo se había sentido, en qué parte se había angustiado, cómo había soltado las angustias y demás. Cuando llegó el momento de ella, le pregunté también y me dijo, lo más bonito que me han... Ese es su cuadro. ¿Ese es el cuadro de la niña? Sí. Me dijo, bueno, es que no hay línea, no hay nada. No hay ni huella. Me dijo, lo más bonito que me han dicho en mucho tiempo, una niña de 6 años que no conocía hasta ese día. Hoy ha sido el día más feliz de mi vida. Y claro, me quedé, digo, bueno, merece la pena hacer este tipo de cosas y la verdad es que es importante. Que desde los niños le vamos poniendo líneas, le vamos poniendo límites que no saben por qué están, pero no saben traspasarlos. Claro. Y bueno, pues esa es una de las... Además, fíjate, desde pequeñitos que nos encanta salirnos de la línea, que siempre nos dicen, no, te tienes que quedar dentro. Nos ponen unas pautas, nos ponen la línea, de ahí no nos podemos salir. Claro, la niña está acostumbrada a esa edad a no poder salirse de la línea, ya empieza a tener límites. Pues evidentemente, cuando tú le das todas las posibilidades del mundo para que se salga de la línea, para que haga lo que quiera, es todo lo contrario a lo que le están inculcando también. Sí. Pues ella se siente libre de... Claro, yo me imagino que... Eso a un niño es lo mejor que le puede pasar. Claro, sí, por eso dijo que era el día más feliz de su vida, ¿verdad? Es algo que dice una niña de 6 años, que es algo espontáneo totalmente. A lo que tú estabas comentando, hay un libro que me gusta mucho y que aconsejo a todo el que quiera leerlo. No recuerdo, me parece que se llama Miguel Ruiz o algo así, el autor. Pertenece a la filosofía tolteca y se llama Los 4 acuerdos. Y habla de eso, habla de que nuestra familia, nosotros mismos, la sociedad, durante toda nuestra vida nos ha ido domesticando, poniendo normas, firmando acuerdos, él llama a eso firmar acuerdos, hemos ido firmando acuerdos para vivir en sociedad. Algunos de esos acuerdos son útiles, claro, porque no vivimos en solitario, pero muchos de esos acuerdos no son útiles en absoluto y lo único que hacen es crearnos cargas. Por ejemplo, si yo ahora, que no tengo ningún motivo, te insulto, tú tomas el acuerdo de que te tienes que sentir mal y que tienes que reaccionar. Cuando
tú no tienes ninguna responsabilidad en mi actitud. Él decía que esos acuerdos están tan metidos dentro de nosotros que no sabemos cómo romperlos. Y entonces lo que plantea, por eso se llama el libro Los 4 acuerdos, es suscribir o firmar 4 nuevos acuerdos que invalidan o destruyen todos aquellos acuerdos que no son útiles y que lo único que son esos rayas que no sabes por qué están, pero que te están fastidiando. Claro, límites que realmente no aportan nada, ¿no? Exactamente. Sí. Bueno, también hemos visto una imagen que vamos a volver a ver ahora, porque estamos viendo esas imágenes de esa terapia grupal que me imagino sería maravillosa tanto para la niña como el resto de compañeras, que, bueno, tú misma me has dicho que es una actividad que tú te inventaste, fruto de tu imaginación, y yo creo que quedaron encantadas. Pero hemos visto una imagen de una mariposa, que ese es el último cuadro que has realizado tú, Mercedes. Cuéntame al respecto, a ver si podemos verlo en la pantalla en grande y lo comentamos, porque además, ¿cómo se llama? ¿Mariposa en la oscuridad? Mariposas en la oscuridad. Así, ¿no? Bueno, y además de oscuridad tiene poquísimo. Es que yo lo he visto y digo, el cuadro de Mercedes con todos esos colores es lo mismo que comentamos la primera vez, es que los colores no fallan. Hombre, pues este cuadro tiene una carga emocional importante porque se llama Mariposas en la oscuridad. Ay, y me es complicado hablar de ello sin emocionarme porque este cuadro se lo pinté a mi hermano y a mi cuñada. Se lo he regalado porque, bueno, se han ido a vivir juntos. Y es un homenaje a un pequeño que partió hace 8 años, ahora tendría 18, tenía solo 9 cuando se fue, hace 9 años, tendría ahora 18. Sufrió una leucemia y no pudo superarla, era sobrino de mi cuñada y le gustaban mucho las mariposas. Y bueno, pues es una manera de dar luz a ese evidentemente dolor, porque para nosotros es un dolor, aunque yo estoy absolutamente convencida que el dolor es para nosotros, no para él. O sea, yo estoy convencida de que él está jugando con las mariposas y es una manera de transmitirles esa esperanza, ¿no? Hombre, la verdad es que el significado es precioso, desde luego. Además es que lo ves y el título te resulta triste, pero cuando ves el cuadro no te transmite tristeza ninguna. Es muy bonito. Bueno, me imagino que sea un regalo, a ellos les habrá encantado. Este cuadro es precioso, desde luego. Y esa viveza y esos colores, y además que parece que las mariposas como que te están guiando esa es la intención. Un buen camino, o un camino de felicidad, ¿no? Sí, la intención es algo así como cuando hablamos de la muerte desde la espiritualidad, se habla de ese túnel de luz, de esa guía, pues eso, y además si te fijas, es una fotografía y es difícil verlo así, pero si se ve el cuadro en directo, y si ves alrededor de cada mariposa hay una iluminación, un halo de luz, entonces eso, es como un camino de mariposas. La verdad es que es muy bonito, Mercedes. Bueno, ¿y tienes más proyectos de pintura en marcha? Pues ahora mismo, más que de pintura, claro, me quejo últimamente. Estaba dejando para el final del todo la sorpresa. Sí que tengo algunas cosas, me apetece mucho hacer algunas cosas de pintura, pero como muy libres, y ahora me estaba planteando hacer incluso con parte de mi familia, como lo que hemos visto anteriormente, o sea, la pintura que se hace directamente sin ningún tipo de dibujo y participando otra gente y demás, es algo que me apetece ahora mismo mucho hacer, pero además participando yo de ello y haciendo algún cuadro así. Claro, en el momento en que me pongo a contar qué es lo que estoy haciendo, me doy cuenta de por qué me quejo de que no tengo tiempo. Y es que me parece que estoy en muchas cosas a la vez. Es que estás en muchas cosas a la vez, claro. Es que cuando yo te he preguntado, bueno, últimos proyectos, Mercedes, boom, 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 es que tienes tantas cosas y además tan diversas que es muy difícil emplearle el mismo tiempo a todo. Es casi imposible. Me dejo llevar un poco, ¿no? Ahora mismo, pues, sí tengo alguna cosa en mente, pero eso, como más libre, como más... no de a largo plazo, sino como más de plasmar en el momento lo que sienta con pinturas y demás, con una pintura mucho más fresca y demás. Y luego, bueno, pues sigo con el blog, estoy en otras historias y, bueno, y algún proyectillo que tengo por ahí. Ah, bueno, pues vamos a hablar de ese proyectillo, ya que me lo has mencionado. Nuevo libro.
Nuevo libro, sí. que además te estaba preguntando yo aquí durante la pausa publicitaria si tenía algo que ver con Ajenjo y no tiene absolutamente nada que ver. Nada Ni que la ver. temática, nada. No, yo creo que con el tema de la literatura soy un poco también como con la pintura. Quien ve mis cuadros sabe que no tiene nada que ver. De repente tiene una lógica no, concreta y después no tiene absolutamente no tiene nada que ver. Pues no tiene nada que ver. Bueno, sí tiene algo que ver, en el sentido de que... De que la escritora es la misma, ¿no? Claro, y que la verdad que se cuenta al final es la misma en el sentido... Yo al menos pienso que cada libro cuenta la verdad del autor, cuenta la realidad o las vivencias del autor de una o de otra manera. O intentas contar la verdad de otro para cubrir cuota de mercado. Entonces, claro, está contando mi realidad, mi forma de ver las cosas, pero en este caso lo que cuento no es una filosofía, sino cuento una historia. Una historia que no voy a desvelar porque creo que es una historia que tiene que llegar al corazón. Que quien sea, el lector tiene que identificar los personajes del libro. Y el hilo conductor es muy distinto a la novela anterior porque es, si tuviera que hacer un cuadro de qué puede parecerse, es una especie de mezcla entre El Señor de los Anillos y Harry Potter. Madre mía. Pero quizás la parte última de Harry Potter, no cuando más pequeño, ¿no? O sea, la más trascendental, ¿no? Digamos. Exactamente, pero es un mundo inventado con todas unas circunstancias distintas, inventadas. ¿Es también fantástico? Es fantástico en cuanto a que es un mundo inventado, como El Señor de los Anillos o como Harry Potter, pero también, como cualquiera de estos dos libros o dos películas, si uno se para a ver cuál es la filosofía que te están contando y te pones a compararla con la mitología celta y demás, te das cuenta que también te están contando una historia. Claro. También cuentan una historia, ¿no? Una historia muy con una vivencia muy personal de que es cierta, ¿no? Al menos es mi verdad, porque yo soy de las personas que me cuido mucho de intentar defender una verdad absoluta. Yo creo que hay tantas verdades como personas en este mundo y lo que tenemos que intentar llegar a unir todas esas verdades, ¿no? Pero sí que tiene mucho de mi verdad, o sea, yo lo que cuento dentro, hay mucha verdad dentro. Claro, dentro de novela. toda novela de fantasía, Mm. luego evidentemente hay parte de verdad. Y esa parte que me has comentado de los personajes, que hay que conocer a los personajes, evidentemente cada personaje pues, también tendrá su mundo, ¿no? Y su mundo real, aparte del ficticio, que es el contexto general de la novela. Bueno, ¿y cuándo va a dar la luz? Pues no lo sé, porque bueno, estoy tomándomelo con calma. Me voy ahora mismo por el capítulo 9, pero es que yo pienso que esta novela es un poquito más larga que el anterior. No, Entonces va para largo, ¿no? no ¿En la lo próxima sé. feria del libro podría estar? La verdad es que no lo sé porque yo a veces me llevo varios días que no me siento a escribir y hay veces que no puedo parar de escribir y a lo mejor me llevo muchas horas escribiendo. Soy una persona muy intuitiva, me dejo llevar mucho por lo que siento. Quiero que el libro transmita esa verdad y sé, hasta ahora no lo sabía por la literatura, pero sé muy bien por la pintura, que si tú no lo sientes en ese momento, el libro no transmite. Claro. Que para que transmita, tú cuando estás escribiéndolo tienes que estar sintiéndolo, ¿no? Entonces, pues estoy disfrutando también de esa experiencia, de estar descubriendo los personajes y descubriendo todas esas vivencias y esa historia a través de mi relación con el libro. Y no sé si estará para la próxima feria del libro. Bueno, claro, eso suele ser impredecible, sobre todo si vamos por el capítulo 9 y va a dar para mucho la historia. Sí, todavía le queda mucha la historia, sí. Bueno, Mercedes, pues la verdad es que me quedaría siguiendo hablando contigo porque me encanta, de verdad, me encanta hablar contigo y compartir tantos temas y tanto arte y arte tan humano, ¿no? Porque es cierto que estamos hablando de escritura, estamos hablando de pintura, pero de su parte más humana, más sensible y es algo que, como tú bien dices, hay que cultivar y no podemos dejar que esa parte tan importante se pierda. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Déjame que diga una cosita, solamente. He hecho algo que bueno, que me gustaría que supiera la gente, que es que a los libros que están a la venta en las distintas librerías les he puesto un trébol de 4 hojas como separador de regalo. Eso me suena.
Es cierto, los trébolos son reales, no Sí, son, no son fabricados, no son cultivados, Yo lo he son visto, reales. sé que es verdad. Y bueno, pues es un pequeño obsequio que les dejo y que se acerquen por favor a la página 36escalones.com y que se suscriban, que bueno, que Claro me que sí. encantará. Merece la pena. Hombre, y el trébol de 4 hojas, perfecto, de marca página, la verdad. Sí. Y además nos aporta un poquito de suerte que nunca viene mal, ¿no? Nunca viene mal. Bueno, Mercedes, muchísimas gracias de verdad por haber estado con nosotros y te espero muy pronto con buenas nuevas del libro. Eso espero. Bueno, nosotros vamos a continuar, pero vamos a hacer 3 minutitos de publicidad y estamos aquí enseguida, en directo a la tarde. Hasta ahora.